Taller de filosofía con Reyes Mate, hoy para hablar de una escritora olvidada como tal y cuyo pensamiento ha influido, sin embargo, mucho en los países anglosajones, donde muy pronto se tradujeron algunas obras suyas, de Teresa de Ávila, de Santa Teresa. Bienvenido, Reyes. Muchas gracias, aquí estamos. Si esta pensadora no es realmente una filósofa, ¿por qué la tenemos aquí hoy? Está bien traído. Mira, decía Unamuno, el pueblo español filosofa en la escritura. El lugar del español, el lugar de la filosofía para un español es el arte y la literatura, la poesía, la mística. Un cuadro como Las Meninas es una obra filosófica, es una reflexión sobre el tiempo. Ahí hay un pasado que está presente a través de la fotografía, el espejo en el que están reflejados los reyes, es el pasado omnipresente sobre el presente. Hay también un futuro en ese mayordomo que abre la puerta y se va a un futuro incierto como era el de la época, y un presente donde están las infantas con los bufones. Es el presente del español que solo sabe realzar la belleza si enfrente tiene la miseria y la fealdad. Ese es el arte. Pero en la escritura encontramos lo mismo. Teresa es una pensadora de primera y es reconocida así mundialmente. ¿Por qué? Pues porque su escritura es capaz de describir experiencias psicológicas y religiosas casi imposibles, y los hace con una naturalidad sorprendente. Y no solamente eso, sino que consigue que el lenguaje, que es capaz de decir muchas cosas, pero que no puede pronunciar otras, ahí existe lo indecible, pues en el caso de Teresa, ella es capaz de forzar tanto la lengua que alude a lo indecible. Entonces, esa capacidad de lenguaje hace de ella una pensadora única. ¿Y por qué en España no, en fin, es más desconocida de lo que debiera, puesto que, como hemos dicho antes, hasta las memorias de Truman Capote tienen una frase sacada del libro de su vida, ¿no? Plegarias atendidas se llama, ¿no? Y en el mundo anglosajón ha tenido un gran predicamento, quiero decir, no solamente desde el punto de vista religioso, ¿no?, sino como verdadera pensadora. Teresa es una desconocida, aunque está en boca de todos, es una gran desconocida. Más aún, hemos tenido que falsificar su biografía para hacerla aceptable. Tenemos una idea falsa de Teresa porque hablamos de ella como de una doctora, maestra, es doctora de la Iglesia, como una escritora, santa, ¿no? Bueno. Una santa, y sin embargo, en vida cualquiera se permitía corregirle su escritura. A esta gran escritora extraordinaria, sin embargo, sus obras están llenas de tachaduras. Era santa, la celebramos como santa, pero había unos nobles en Alba de Tormes que la criticaban por buscona. Decían que se parecía a María Magdalena, y ella decía con mucha sorna: si me conocieran bien, se darían cuenta de que tengo otros defectos más graves. Santa, doctora, escritora, así la celebramos hoy, pero en vida fue una mujer muy discutida. De hecho, cuando... ¿Y por qué, Reyes? ¿Por qué lo fue? Por su sangre. Teresa ha sido celebrada durante 4 siglos como la santa de la raza. Es decir, la santa que simbolizaba al español, al cristiano viejo, al español sin sangre impura, sin sangre morisca o judía. Pero resulta que el abuelo de Santa Teresa era un judío que fue condenado por judaizar en Toledo. Fue listo porque la Inquisición en ese momento ofrecía a los que se autoinculparan la posibilidad de salvar la vida y salvar la hacienda, a condición de sufrir un castigo público y una multa. El paseo encima de un burro vestido de amarillo, ¿no? Vestido de amarillo, con una vela apagada y descalzo, durante 7 viernes por Toledo. Entonces, el abuelo fue condenado a eso, y cuando salió dijo: esto no me vuelve a pasar a mí. Entonces, al salir, al conseguir la reconciliación, como se decía, pues él cambia de apellido. Quita el Sánchez, que era el que indicaba su judeidad,
y se pone segundo apellido, Cepeda, compra una célula de cristiano viejo, es decir, quiere aparecer como lo que no es, como un cristiano viejo, siendo así que es un judío, y finalmente se cambia de sitio, se cambia de Ávila para donde nadie le conoce, y aparecen como cristianos viejos. Sin embargo, hay un pleito contra ellos, y lo ganan a pesar de todo, porque consiguen comprar a los testigos y al juez. Teresa lo sabe perfectamente, porque tiene miedo de que si se revela su personalidad, que es hija de judíos, pues fracase su reforma. Y por eso hace todo lo posible porque eso salga adelante. Bueno, pues los biógrafos de Santa Teresa, cuando muere ella, todos se empeñan en decir que era cristiana vieja sabiendo que no lo era. Y así ha sido transmitida hasta 1946, donde aparece en Simancas, en el archivo de Simancas, la documentación del pleito de hidalguía, de este proceso que se dio en vida de Santa Teresa, donde se pudo demostrar falsamente que era hija de cristianos viejos. Y que luego desapareció, ¿no? Luego desaparece porque eso conmueve la opinión pública, no la opinión pública, sino a los intelectuales, les conmueve a los políticos. Pensemos que Franco, que era muy antisemita, él decía los grandes peligros, los grandes enemigos de España son los judíos, los rojos y los masones. Entonces, por eso pasea el brazo de Santa Teresa durante la guerra como representante de la cristiana, de la santa de la raza. Ahora resulta que es judía. No lo podían permitir los políticos, pero tampoco los carmelitas, porque ellos habían construido una imagen de una santa barroca que no podía tolerar precisamente todo lo contrario. Entonces, desaparece efectivamente esa documentación y reaparece en 1986. Entonces, hemos tenido que falsificar su historia para hacerla importante. Para hacerla aceptable, ¿no? Para hacerla aceptable. Bueno, lo que no se entiende muy bien es la razón, es decir, pero ¿qué más da, no? No, porque España se ha construido precisamente sobre la intolerancia. España, verdad, fue un país en el que hubo un tiempo en el que judíos, moriscos y cristianos convivían, pero nosotros somos herederos de la intolerancia. Somos herederos de una España que se construye su identidad expulsando a los moriscos, expulsando a los judíos. Y eso ha condicionado nuestro modo de ser, y por eso necesitábamos a alguien que representara esa forma de ser. Y Teresa representaba todo lo contrario en su vida. Por eso... Porque has hablado de Santa Barroca, ¿no? ¿Qué significado tiene eso? Santa Barroca significa que en el barroco los santos tenían que tener unas características determinadas. Tenían que tener buena cuna, ser de buena familia y ser cristianos viejos. Y el que no entraba por ahí se le construía una biografía ad hoc. Le pasó también a San Juan de la Cruz, su madre morisca y pobre. Entonces hubo que construirle falsificar su biografía para que apareciera como hijo de ricos y con sangre también pura, ¿no? Entonces esto es lo que ¿Y qué aspectos de la obra, digamos, no literaria, sino de la obra en vida, de lo que hizo Teresa de Jesús, digamos, contradicen esa especie de moral barroca? Bueno, todo. Ella era una lectora, cosa poco común, una mujer lectora, cuando el cristiano viejo de lo que se jactaba era de ser analfabeto. Primer punto. En su casa se leían libros, dice ella, muchos libros. En segundo lugar, su reforma, porque hay que entender que Teresa entra en un convento de la Encarnación, donde iban las hijas de cristianos viejos venidos a menos, y pasa 18 años pelando la pava, perdiendo el tiempo, hasta que entiende que esa vida no tiene sentido y se plantea la reforma. En la Encarnación, las monjas vivían según sus posibilidades. Las sabía que tenían sirvientas, tenían cocina propia y algunas hasta esclavas. Y las pobres las abrían la puerta a mediodía para que se buscaran la vida donde pudieran. Entonces, lo que hace ella es plantear una vida en común entre iguales y viviendo de su trabajo. Eso era muy sospechoso para la Inquisición,
vivir del trabajo. Porque el cristiano viejo se jactaba de no trabajar, de ser analfabeto y de no trabajar, de vivir como el hijo de algo del cuento. Segundo punto. Tercer punto, ella no pedía certificado de sangre, de pureza de sangre a las que venían, a las novicias que venían. Su casa estaba abierta, sobre todo a las hijas de conversos. Entonces, también eso era sospechoso. Y sobre todo, su concepción de la mujer. Su feminismo, ¿no? Avant la lettre, efectivamente. Para Teresa era muy importante la relación directa de la mujer con Dios, la oración. Y eso era una novedad y también era sospechoso porque se entendía que la mujer tenía que relacionarse con Dios a través del confesor, a través de la Iglesia. Teresa reivindica algo que estaba muy en la época, que también lo reivindicaba la Reforma Protestante, y era la autonomía del sujeto en la oración. Esos son rasgos que indican muy bien Es un rasgo común al misticismo español, ¿no? Está también en San Juan, ¿no? Así es. Y me parece importante también ese rasgo que apuntabas de su feminismo, ¿no? Porque ella sufrió mucho el maltrato de la sociedad y de la Iglesia a las mujeres. Le dolía que un teólogo, confesor suyo, dijera que valía más la virtud, el vicio del hombre que la virtud de la mujer. Había un nuncio que muy molesto con esta mujer y le decía a la mujer, como decía San Pablo, a callar y a la cocina, a hilar. Y ella le respondió, pues también entre los pucheros anda Dios. Y cuando en un momento el confesor le pide que cuente su vida, ella lo hace. Y lo que sale es una especie de manifiesto feminista, porque ella simula un diálogo con el Señor y le dice, no entiendo por qué nos ningunean tanto, por qué nada de lo que hacemos vale, por qué siendo como somos mucho más capaces de entender la mística que los hombres, sin embargo, no se nos permite. Y ya se despacha diciendo, tú no puedes estar de acuerdo con estos jueces humanos porque tú eres justo. Y estos jueces, ella se está refiriendo a los inquisidores, dice, estos jueces son todos hijos de varón y como tales sospechan de cualquier iniciativa de la mujer. El confesor, al leer esto, se asustó y tachó todas estas frases diciendo al margen, está hablando de los inquisidores. Y hemos tardado 4 siglos en descifrar lo que había. Lo tachó de tal manera que solo recientemente hemos podido descubrir esta denuncia, digamos, del machismo eclesiástico contra las mujeres. Y hay una obra de teatro de Juan Mayorga, ¿no?, que trata sobre esto. Sí, sí, Juan Mayorga ha profundizado mucho en el lenguaje de Teresa. Y yo decía antes que la gran virtud de Teresa es esa capacidad de contar de una manera natural experiencias extraordinarias y también de intentar llevarnos a lo indecible forzando el lenguaje. Y utiliza ella en un momento la expresión, la lengua rota en pedazos. Tengo que romper la lengua para poder expresar todo lo que hay de indecible en el sufrimiento, ¿no? Qué moderno, ¿no? Es moderno. Y entonces Mayorga ha utilizado esta expresión, la lengua en pedazos, para una obra suya donde simula un debate entre el inquisidor y Teresa. El inquisidor es el representante de todas nuestras objeciones a su mundo. Porque claro, el problema que tenemos los españoles con Teresa, por eso no la hemos podido aceptar, es que yo creo que los españoles hemos sufrido mucho con la religión. Hemos sufrido mucho con la Iglesia, ¿no? A lo largo de nuestra historia.
Entonces hemos perdido... Por eso decimos tantos tacos, ¿no? Por eso, por ejemplo. Y hemos perdido, sin embargo, hemos perdido, se entiende, digamos, el anticlericalismo, pero lo que hemos perdido es la dimensión humana, humanizante de la mística. Y esto es lo que queda muy bien recogido en la obra de Juan Mayorga. El inquisidor expresa, digamos, el sentir del español de a pie, tan anticlerical y sospechoso, y sin embargo Teresa responde con una habilidad y con una familiaridad sorprendente. De ¿no? quien dice la verdad, ¿no? Y quien dice la verdad. Reyes, antes de irnos, este libro de Rosa Rossi es un buen modo de introducirse en el pensamiento y la obra de Teresa de Ávila. Lo es, porque sobre Santa Teresa hay toneladas de libros, pero muchos escritos en esta clave barroca, ¿no? Fue santa desde pequeña, fue buena, fue obediente. No, aquí está muy bien recogido todo este contexto histórico tan hostil a esta mujer y cómo lo venció. Es un libro extraordinario. Y para entrar dentro de su pensamiento, ¿cuál es el camino que mejor conduce a él? Sin duda el libro de la vida, es su biografía. Es una biografía donde hay pocos nombres porque ella cuenta su vida, pero tiene siempre presente que tiene que ocultarla. Claro. Como es propio de la cultura marrana que llamamos, del marranismo, que es esta situación de los judíos que tienen que ocultar su personalidad para poder sobrevivir. Ella también aquí, aunque está totalmente identificada con la mística cristiana que ella practica y defiende, sin embargo tiene que dar otra apariencia para poder llevar adelante su reforma. Entonces, es una biografía muy especial porque es importante lo que dice y también lo que oculta. Lo que calla, ¿no? Es curioso, ¿no?, que gran parte de lo mejor de la tradición del pensamiento y la literatura españolas esté atravesada por esta misma ocultación, ¿no? Pasa con Fernando de Rojas, pasa con Cervantes, pasa con tantos, ¿no? Sí, es lo que llamamos el marranismo. Fíjate, el primer editor de Santa Teresa era Fray Luis de León. Fray Luis de León. Y él, sin embargo, que adoraba a Santa Teresa, que la quería, retiró algunos libros de las obras completas, de esa primera edición de las obras completas, para evitarle problemas. Ellos mismos sabían los límites, ¿no?, de su presencia y, sin embargo, nada hay en la literatura española superior a la poesía, por ejemplo, de Fray Luis de León, de Teresa o de Fray Juan de la Cruz, que era también, como digo, hijo de Morisca. Bueno, ha sido un verdadero placer. Yo creo que dentro de 15 días podemos hablar de Spinoza, que es también un pensador muy interesante, de origen judío. También donde podemos explicar qué es exactamente esto del marranismo, una cultura que explica lo que en Europa se llama la Ilustración.